Y ya saludamos para nuestra segunda entrevista a alguien que tengo fuera del radar, no sé por dónde anda, José Gervasio González Hues, un dirigente político del peronismo de Olavarría, y ya lo saludamos. ¿Cómo está, José Gervasio? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte a vos, a Samuel también. Bueno, ¿cómo andas? ¿Y por qué rumbos andás, José, que estoy desactualizado? Mira, yo estoy ejerciendo la función pública desde octubre de 2020 como subsecretario de Política Penitenciaria en el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Ah, mirá. Ajá. O sea, ¿Estás viviendo en La Plata? No, estoy yo vivo en Olavarría. Vengo a estoy en La Plata, sí, vengo en La Plata y, bueno, trato de estar allá el fin de semana, tengo mi familia allá y, bueno, mi vida allá. Perfecto. Es difícil, más que una función, imaginarás, sumamente exigente, en cuanto a hoy tenemos 74 destinos entre unidades penitenciarias y alcaldías. Muy complejo. Unos 60.000 internos, incluyendo los que están bajo monitoreo electrónico en sus domicilios, pero con monitoreo electrónico que se monitorea desde el servicio penitenciario, y a su vez unos 30.000 agentes, entre ellos el amigo Samuel que está ahí. ¿Y las condiciones de detención, hay reclamos por eso, José Gervasio? No es el tema por el que te llamamos, ya lo hablamos, pero seguro, brevemente. Las condiciones de detención es un viejo déficit y un problema de la provincia, que, como siempre decimos, no hace solamente a las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad, que tienen obviamente su derecho constitucional a una cárcel digna, sino que también hace al mismo tiempo, y en el mismo nivel, a las condiciones de trabajo del personal penitenciario. Pues no es lo mismo trabajar en una unidad penitenciaria que está con la población acorde a su capacidad que con una unidad que está sobrepoblada. Totalmente. Porque todo se dificulta más. Pasa lo mismo en una escuela, pasa lo mismo en un hospital, pasa lo mismo en un comercio, digamos. Cuando algo supera la capacidad, obviamente, todo se hace más difícil. ¿Cuál es también para la seguridad, porque la función principal que tiene el servicio penitenciario, es un enorme esfuerzo por día por la seguridad, es brindarle a la persona privada de libertad las posibilidades que no tuvo muchas veces afuera. Eso implica educación, salud y sobre todo la posibilidad de una salida laboral. Y con mayor sobrepoblación, es más difícil el trabajo y son más fáciles, digamos, son más altos los índices de reincidencia. Entonces, tenemos probado, por ejemplo, tenemos más de 2.000 personas estudiando a nivel universitario y la reincidencia a mayor nivel de estudio baja abruptamente. Mirá vos. O sea, más estudian, más avanzan en los estudios, menos reincidencia hay. Exactamente. Tenemos, por ejemplo, en Olavarría, en Sierra Chica, en la zona, la UNICEN tiene un trabajo espectacular con docentes que van a las cárceles, y lo mismo en La Plata, en Florencio Varela, San Martín, en muchísimos lugares hay mucha experiencia y la verdad que es sumamente productivo. ¿Cuál es la cárcel modelo a la que habría que apuntar dentro de la provincia de Buenos Aires? ¿Cuál sobresale como por ese equilibrio entre la cantidad de población carcelaria, cantidad de personal, servicios que se ofrecen? No podemos hablar. Eso difiere de las particularidades por el departamento judicial, digamos, todo el sistema también interactúa, la justicia penal, obviamente, la justicia de ejecución, digamos, no, entonces no hablamos de modelos, sino hablamos de políticas que hay que llevar adelante. Una tiene que ver primero con la capacidad, y en eso, inversiones que muchas veces no se ven o no se hacen ver, pero el gobernador Kichilov, cuando recibió la provincia, el sistema penitenciario estaba absolutamente detonado, con huelga de hambre, sin medicamentos y con deuda a los proveedores. Y lo primero que hizo en plena pandemia fue poner en marcha un plan de construcción de cárceles, de ampliación de 24.000 plazas a 36.000, o sea, 12.000 plazas más, el 50% de las plazas que se habían hecho en los 120 años de la provincia para hacerlo en 4 años. José Gervasio, no hablamos de cárcel modelo, pero por lo menos decime, ¿cómo está la unidad 2 de Sierra Chica? La unidad 2, en términos edilicios, obviamente es una unidad complicada porque es la primera de la provincia, se construyó allá por 1880, cuando se federalizó la ciudad de Buenos Aires. El penal de máxima seguridad que tenía la provincia quedó dentro de la jurisdicción de Capital Federal. Entonces se construyó esa cárcel en Sierra Chica, donde no había nada, justamente por el vínculo con la cantera, y para con esa pera poder construir la propia cárcel y la ciudad de La Plata. Si vos venís a La Plata, los adoquines, por ejemplo, son traídos de la Sierra Chica. Claro. Entonces la ciudad lo dice complicada, hoy tenemos, puesto que te decía, una sobrepoblación grande, porque si bien hemos avanzado con el plan de obras, todavía no se puede hacer en 4 o 5 años lo que no se hizo en décadas.
si bien se ha avanzado y tiene una sobrepoblación importante, pero es una unidad que venimos trabajando muy bien con el Poder Judicial, sobre todo con órganos que dependen directamente de la Corte, por el caso Berbinsky, y la verdad que aún en este contexto de cierta escasez hay un enorme esfuerzo de todo el personal, del personal docente, ya te digo, de actores externos como la UNICEN también, que hacen que la cárcel dentro de esta situación pueda ser llevada adelante. Obviamente que no es la ideal, pero estamos en líneas generales acordes con las necesidades, ¿no es cierto? Y eso básicamente, y esto lo digo, lo mismo que lo digo en reuniones privadas, lo digo acá, es por el enorme esfuerzo que realiza día a día el personal, que es quien lleva adelante, quien tiene en el hombro la carga diaria de un trabajo que es absolutamente complejo, absolutamente pesado, y al mismo tiempo que no está debidamente valorado socialmente, porque digamos, es una cuestión que es histórica y no es solamente de Argentina, que el tema penitenciario, como otros problemas grandes que tienen las sociedades, son cosas que en general la gente prefiere no ver, no mirar y que quede tras los muros, ¿no es cierto? Entonces un personal que muchas veces no tiene el reconocimiento social al enorme trabajo que realiza. Y es lo mismo, digamos, no es lo mismo en el conurbano por ahí, las cárceles del conurbano que el interior, ¿no? A mí me pasa que a las mismas personas que uno por ahí ve en situación de trabajo, después nos cruzamos en el club, en los negocios, en el chino del barrio, y nada, digamos, son muchísima gente de Olavarría que pone el hombro día a día para mantener y darle mucho, digamos, y hacer un esfuerzo enorme para que esto mejore. Bueno, vos sabés que me haces recordar, tratando estos temas, de lo que me dijo en algún momento un colega, trabajador social de hace muchísimos años, te diría en los años 80 y algo, que hablando de la realidad carcelaria me dice: es el último bastión del sistema. Si no se arreglan las cosas de la gente que está afuera, ¿cuánto va a llevar a arreglar las cosas de la gente que está adentro? ¿No? De los 80 te estoy hablando, ¿no? Exactamente, no, y un último dato que digo para pasar a lo que habíamos hablado, ¿no? Que no es menor. Hoy en la provincia tenemos alrededor de 2.500 personas en comisarías, detenidas en comisarías. Que por el fallo Berbinsky, un fallo de 2005 que se reabrió hace pocos años, y por un trabajo mancomunado, conjunto y diario que hacemos tanto con la Corte como el Tribunal de Casación que interviene la Sala de Casación 5, que interviene en la cuestión de los presos de comisaría, tenemos que tratar de reducir a cero. Y reducir a cero porque las condiciones de detención en las comisarías son absolutamente precarias, digamos, y no está preparada la policía para eso. Claro, y hemos logrado riesgosas con las subidas. No, riesgosa, a su vez la policía no quiere tenerlo, no debe tenerlo, porque no está preparada para eso, no está preparada para hacer requisa a los familiares, para atender... Se viven escapando de las cárceles, de las comisarías. No tanto, digamos, pero para que te des una idea, bajamos de 5.700 el pico que tuvimos en diciembre en todo el sistema de la provincia de Buenos Aires, estamos en un promedio de 2.300, 2.500, depende de la semana. Ajá. Y hay provincias, hemos estado en el Consejo Federal Penitenciario, donde confluyen todas las provincias y el Servicio Penitenciario Federal. Para que te des una idea, la provincia de Buenos Aires tiene más del 50% de las personas detenidas son de la provincia de Buenos Aires, sumando el sistema federal. Sí. Y hay provincias que, por ejemplo, tienen 2.000 internos en sus provincias, de las cuales mitad tienen en la policía. Es como si ya tuviéramos 25.000 personas. Y a su vez este gobierno por primera vez logró cerrar comisarías en lugares que al principio sabíamos que iba a ser muy difícil, como por ejemplo Almirante Brown, Lomas de Zamora, donde hemos abierto alcaldías, y la verdad que ha sido y hemos podido trabajar de esa manera para que una vez que la persona está detenida, vaya directamente, una vez que el juez confirma la detención, vaya directamente a una alcaldía y salga de comisaría. Y esto es lo que se logra en definitiva, por eso digo que hace la seguridad, que la policía esté más en la calle, que no se dedique a tareas de atención de personas detenidas, que no es su función, y a su vez que dentro del servicio penitenciario puede tener las posibilidades que no puede tener obviamente una comisaría, como ir a la escuela, ir a la universidad, obviamente. Y sobre todo acudir a hábitos laborales. Bueno, José Gervasio, una de las personas que parece que no va a tener que ocupar una cárcel, en este caso sería federal seguramente, es Cristina Fernández de Kirchner, a quien se le ha confirmado la condena y está en trámite de que sea una prisión domiciliaria. Y este era el tema porque te habíamos convocado como un hombre del peronismo de Olavarría y del peronismo de Argentina, obviamente. ¿Cuál era tu punto? No, bueno, pero vivimos en la República Argentina, sos un peronista que vive en la República Argentina.
¿Cuál es tu punto de vista de este fallo, de la situación que está atravesando Cristina y que está atravesando el peronismo, que se lo ve en ebullición, ¿no? Mira, yo primero prefiero no hablar, digamos, desde el punto de vista de ser o no peronista o una determinada ideología, sino lo digo, y lo digo sinceramente, como ciudadano y como padre, si querés, ¿no? Por un mundo y un país que viene cada vez más complicado. Trato de analizar, y como abogado también, trato de analizarlo desde ese punto de vista, ¿no? Más allá, obviamente, como alguien interesado en la política y participante de la política, pero no desde ese punto de vista ideológico, porque si no parece que uno se pone una camiseta y todo lo que sea para mi equipo está bien y lo que sea para otro está mal. Y ese es un enorme problema que tenemos en la Argentina de últimamente y agravado en los últimos años por como que la dirigencia del presidente para abajo tiene cada vez más bruta, ¿no? En la discusión, en la brutalidad incluso de cómo se comunican las cosas, la crueldad que hay en algunas decisiones. Entonces, de ahí una enorme preocupación por cómo se ha llegado a este fallo, ¿no? Porque, primero, hay que analizar varias cuestiones, ¿no es cierto? La primera es que claramente hay una doble vara en la Argentina, sobre todo en la justicia federal, en la justicia de Comodoro Pi, una doble vara en cómo se juzga a las distintas denuncias que hay contra dirigentes políticos, ¿no? Y esto es claro, en el caso de Cristina y del gobierno y de los integrantes de su gobierno, las causas han ido de una manera, y en el caso de las causas que han ido en contra del macrismo, pues todavía contra Milei, bueno, y también digamos la de Libra, que también viene siendo muy poco investigada, son sumamente distintas, ¿no es cierto? Y en eso hay claramente una doble vara. Por ejemplo, en el caso de Macri, en el Correo Argentino, en los parques eólicos, que en un pase de manos hay una empresa familiar, le otorgaron una serie de parques que automáticamente los revendieron y que hicieron, con un pase de manos ganaron más de 40 millones de dólares. Uh-huh. O cuando se hizo el blanqueo, que la legislatura votó que no era familiares y por decreto se dijo que sí era para familiares. O las autopistas, Panama Papers, soterramiento de Sarmiento, el espionaje legal, ¿no? Que llegaron hasta la bajeza de hacerle espionaje a los familiares de las pobres personas que habían fallecido por la desidia del ejército argentino, en este caso, digamos, de la Marina, de cómo estaban las condiciones de un submarino, ¿no es cierto? O ahora Ritondo, que le apareció de San Juan, o Ritondo que impulsa Ficha Limpia, aparece como un paladín de la limpieza, le aparece una serie de propiedades, y todo el sistema de medios y todo el sistema vinculado al Poder Federal, digamos, de la justicia federal, no hacen absolutamente nada. Entonces, la doble vara está clara. Ahora, pasemos a otra parte, porque esto uno puede decir, bueno, como cuando agarran a alguien porque pasa el semáforo en rojo y le dice al policía, pero mira, aquel también pasó. Bueno, claro, yo te agarré a vos, no llega a agarrar a aquel. Podría ser... Sí, la generalidad no la eximiría en este caso. Claro, entonces, digamos, que todos lo hagan no quiere decir que esté bien. Exactamente, entonces... Digamos, hay claramente una doble vara por parte de la justicia, y pasemos ahora al análisis de la otra cuestión. Entonces, no sé si recordás vos, por ejemplo, que hubo un caso, creo que fue por fines de 2015, que había un juez, Sebastián Casanelo, que llevaba una causa contra el gobierno nacional, y le inventaron, pues salió una denuncia mediática, obviamente, que decía que había ido a la casa a Olivos a juntarse con Cristina, y eso le valió una causa penal, en Comodoro Pi, obviamente, que incluso hubo testigos y demás que después terminaron, lo pueden googlear, terminaron con una sentencia por falso testimonio, porque no había ido a la casa, no había ido a Olivos. Ahora, de los que sí investigaron, intervinieron en esta causa que ahora se falló, tuvieron claros vínculos con el kirchnerismo. Por ejemplo, el juez de instrucción fue Ercolini. No, Ercolini, antes, 2007, 2008, en una causa similar o en la misma causa, se había declarado incompetente, la mandó a Santa Cruz, y después, cuando asume Macri, y a través de Iguacel, que era el presidente de Realidad, hizo una nueva auditoría y denuncia, ahí dijo, no, sí, ahora sí soy competente, ¿no? Mismos hechos, distinto gobierno, distinta solución. Después, Ercolini también fue uno que viajó al Lago Escondido, ¿se acuerdan de este viaje? Sí. El viaje al Lago Escondido será muy lindo, pero fueron con ministros del PRO de la Ciudad de Buenos Aires, con gente de inteligencia y pagado por integrantes
integrante del grupo de periodismo, ¿no? Y a su vez la esposa de Ercolini, si no recuerdo mal, también trabajaba con Garabano, que era ministro de Justicia de Macri. Después, los jueces, digamos, el fiscal que llevó adelante el juicio oral y uno de los jueces, que era Uriburu, también eran jueces que jugaban al fulbito con Macri en la Quinta de los Abrojos, ¿no? Y ahí no hubo una denuncia penal. Otra vez, la doble vara, acá, que en el otro caso era mentira. Claro, Luciani. En el caso de Casanelo era mentira, en este caso era verdad. Jugaban al fútbol con Macri. Lo recusan. Hay fotos. Lo recusan, le dicen que no había ninguna incompatibilidad. Y además el otro día, tomando el pelo y mostrando, lo que es realmente el verdadero poder, al otro día apareció el juez Uriburu tomando mate, y en el mate decía Liverpool, que era el equipo con el cual jugaban los Abrojos, ¿no? Con lo cual no era una tomada de pelo, sino que era una ostentación claramente de poder, de decir, bueno, acá mandamos nosotros, ¿no? Era otro año, otro gobierno y demás. Después también, Borinsky y Hornos, que eran integrantes de la sala de casación, que son los que firmaron la sentencia, también tienen claros vínculos con el macrismo. Entonces, hay un claro manejo, no te diría solamente de Macri, sino del poder económico real de la Argentina sobre gran parte de los jueces de Comodoro Pi. Entonces, estas son las sospechas que hay sobre esta causa. Y además, la causa principal, porque acá hay toda una cuestión, digamos, que no quiero entrar en tecnicismos jurídicos y administrativos, porque la gente pero para juzgar a alguien por una ruta que se hace en Santa Cruz, con fondos nacionales, ¿no? Hay un presupuesto que vota la legislatura, una decisión que firma el ministro del área, el jefe de gabinete, el ministro de Economía y a veces ni siquiera el presidente, por el cual se le transfieren los fondos, y en Santa Cruz el gobernador, a través de sus mecanismos, licita y adjudica una obra. Entonces, para llegar a esa imputación tiene que estar imputada toda la cadena de mando, desde el director que certifica la obra hasta el presidente, y sin embargo saltean a medio mundo. O sea, ¿no? Llegan a la última instancia, que es la que teóricamente permitió que todo eso se hiciera. Exactamente. Pero los que más cerca de la obra estaban no son investigados. Claro, vos tenés que meter toda la cadena de mando, claro. Porque el presidente no licita, no paga, no firma cheque, no firma nada. Claro. Y a su vez la prueba principal en la que se basaron fue un mensaje de texto interpuesto en los alegatos. O sea, hay un principio clásico de la prueba, digamos, toda prueba tiene que ser presentada en el momento oportuno de todo proceso, y la otra parte tiene algo que decir. Y acá dice mensaje de texto. Señora, acá está el mensaje de texto. ¿Usted qué dice? Bueno, primero, sí lo dije, no lo dije, o si no, sí, y quise decir esto. Sin embargo, se presentaron los alegatos y no se permitió ningún tipo de derecho de defensa. Hasta ahí una cuestión. Ahora, lo último, digamos, y que un poco corrobora esta cuestión, digamos, creo que la situación en la cual la Corte, primero una Corte, que de los cuales todos los jueces aceptaron ser designados por decretos en comisión, ¿no? Por Macri. Al final no lo hicieron, pero aceptaron esa designación en comisión, que es absolutamente inconstitucional. Y no entremos en interpretaciones de la ley, si la Constitución dice que puede o no ser designado en comisión, y digamos, porque primero que dice que solamente es cuando las vacantes hayan dado durante su receso, o sea, en los meses que no está en la legislatura, que no se daba en el caso, y una Constitución de 1853, en la cual los senadores iban en carreta a Catamarca y no volvían hasta marzo, abril. Entonces, claro, tenía que designar en comisión. Claro. Pero ahora, bueno, toda interpretación jurídica que hay, medianamente seria, y cualquier estudiante de Derecho te dice que no, y si lees la Constitución, el texto sale que no se pueden designar en comisión. Ni un juez de la Corte no tiene que saber. Además, como ciudadano, cualquiera de nosotros como ciudadano quiere que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es la última instancia que tiene un ciudadano para apelar a la justicia, sea gente que acceda por los carriles más normales, naturales y ajenos a la política posible, que son la garantía constitucional, ¿no es cierto? Pero exactamente. Y ahora, digamos, estos mismos jueces, en un procedimiento también absolutamente, digamos, atípico, porque la última designación, que fue de García Mansilla, el hijo, la hizo el presidente cuando faltaban 2 días para que entren en receso el Congreso. Y a su vez no es que no había tratado, no habían tenido, o sea, le presentaron 2 personas. No lo votaron porque no lo querían votar, porque generalmente en esos casos, aparte, no hay muy pocos casos que se llega a no votar a alguien, ¿no? Por el escarnio público que esto significa, o por los antecedentes. Entonces, si uno le presenta al Senado, voy a presentar a este candidato. Si no tiene consenso, no lo presenta, pues si no incinerás a la persona. Y eso es lo que pasaba, no es que no fue tratado, no tenía mayoría. Y a su vez se hizo 2 por decreto de urgencia 2 días antes de que empiece las sesiones ordinarias. Pero bueno, al margen de eso, con García Mansilla, que además le dijo a los senadores en la cara que no aceptaría una designación en comisión, no solamente que la aceptó, sino que esta Corte se juntó
sin decir nada y mandó la foto que estaban todos con un cara un poco serio, pero aceptaron igual la designación. Que después al final se cayó. Un bochorno. Bueno, esta misma corte ahora, y eso creo que digamos, como una visión sí política, digamos, y no técnica, que corrobora un poco toda esta situación anómala. Primero, que hay, durante los 3-4 días previos a que se salga la sentencia, empezaron a correr versiones de periodistas, la mayoría del día que saldría, de que va a salir y que cómo va a salir, algo que no estaba escrita porque se escribió el mismo martes, ¿no? ¿Cómo va a salir? Eso indica, creo que 2 interpretaciones. La primera es que hay una clara connivencia o comunicación entre los jueces o algunos de los jueces en los cuales adelantan sentencias a medios de comunicación, una sentencia aparte de absoluta gravedad institucional, porque acá está en juego una representación política de una gran parte de la sociedad que se ve representada por Cristina. Entonces, las consecuencias políticas, digamos, pues supongamos, no importa que esté bien jurídicamente, pero cuando uno juez de la Corte, que es un poder del Estado, y tienes que tomar una decisión de una que está esta gravedad sumamente importante para un país, porque, digamos, tenga razón o no, afectar a una expresidenta que además va a ser candidata y que tiene una representación de al menos 1/3 de las encuestas, no es gratis. Entonces tiene que hacerlo con el mayor decoro posible. Sin embargo, trasciende. Bueno, ¿y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Porque ninguna de las dos hipótesis que se me ocurren es sana. O hay una connivencia a la cual dejan trascender, o peor, se dejan los jueces presionar por los sectores, por los medios, sobre todo yo creo que por el poder económico que quería verla fuera de juego. Pero bueno, eso es absolutamente anómalo en cuanto a lo que ha pasado. Creo que eso, por último, digamos, es una de las muestras de que el fallo es absolutamente político. Y además después, si vos digamos, yo estaba leyendo el fallo, la Corte tenía técnicamente, básicamente 3 opciones, pero vamos a 2 nomás. Porque la primera era analizar a fondo la cuestión y demás. Pero bueno, la primera era un artículo que se llama el 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que la Corte, que está bien, como una Corte no tiene que analizar todo, pues no, tiene que abocarse a los casos importantes. Entonces la Corte dice, bueno, yo en 280 no lo trato directamente. Rechaza el recurso, no lo acepta ni lo abre y queda firme la sentencia apelada, ¿no? Eso, la gran mayoría de los casos que llegan a la Corte salen por esa vía, ¿no? Toca la puerta, está cerrada y el recurso se cae. La otra era abrir el proceso y ver, digamos, si realmente se habían afectado las garantías. Digamos, en un caso así, hacía falta verlo, porque además la misma Corte reconoció que era un caso de gravedad institucional. Sin embargo, fue por esta vía, ¿no?, para abrir el proceso y ver las garantías, y dijo, en definitiva, no se puso a verlo, es como que entornó la puerta, y hay un recurso que es, digamos, de la Corte, diciendo, no, mira, el recurso no está suficientemente fundado, ¿no? Uno, cuando llega un juez, un recurso, siempre lo primero que mira el juez es que el recurso esté presentado en plazo, y después que esté fundado. Y dice, no está fundado. Y eso es absolutamente discrecional decir que no está fundado. Una cuestión muy técnica, y que en un caso así, si lo abría, digo, ¿qué hace la Corte con esto? Sí, bueno, no me juego, no digo que está todo en el proceso, digo que en realidad la culpa del abogado que fundó mal el recurso. Está bien, bueno, vos ves, política y discrecional. Bueno, ves esa intencionalidad política detrás de esto. ¿Qué hace el peronismo ahora, José Gervasio? ¿Qué debe hacer? Mira, ahora en proceso, vamos, de ebullición, obviamente, de impacto por la noticia. Digamos. Además, en la historia del peronismo, hemos muy vinculado a los procesos de persecución. Creo que además esto no le conviene al gobierno y que termina, paradójicamente, para algunos, haciendo, digamos, potenciando la palabra de Cristina, ¿no? Porque nuevamente la pone en un lugar de víctima, claramente, en un hito más de la historia negra del antiperonismo en la Argentina. Esto. ¿Vos esperabas una reacción mayor de la gente, de los gremios, de movilización popular? No ahora, no, en estos tiempos, digamos, hoy y a su vez por cómo está la sociedad argentina hoy, o creo que la reacción más o menos a lo esperado. A mí lo que me preocupa de verdad son los costos políticos que puede tener este futuro por eso te decía que te hablaba más como ciudadano, como padre, que como político o como técnico. ¿Qué costos? Y primero, proscribir a alguien en cualquier lugar del mundo no es gratis. La historia que hay en la Argentina con la proscripción y la de una forma u otra de
sacar de la cancha y un peso político importante nunca es bueno. Lo ves a nivel micro, si vos ves ciudades como por ejemplo ha sido Necochea, Bahía Blanca, incluso Azul, que han tenido juicios políticos contra sus intendentes y que han destituido, eso la sociedad después durante muchos años quedan municipios institucionalmente muy deteriorados en lo institucional, en la situación política, y a nivel nacional más. Y yo creo además, digamos, al sacar de la cancha a alguien de esta manera, digamos, y de alguna forma también victimizarla, porque es una víctima, digo, pero además que ahora se va a ver claro, cuando este plan económico, Dios no quiera, digo, pero todo indica que va a tener complicaciones serias, porque tenemos un dólar absolutamente planchado, la casta al final de los jubilados están pagando más del 30% del ajuste, no hay una obra pública, digamos, no hay infraestructura, o sea, están sosteniendo un modelo con 20.000 millones de dólares del FMI, que volvieron al FMI a pedir plata, supuestamente eso era definitiva, y ya hasta ayer hicieron otra licitación, o sea, a un mes del primer desembolso ya salieron a buscar 3.000 millones de dólares más. Es un modelo que lo único que hace es endeudarse, pero bueno, más allá de eso, si este plan económico en algún momento tiene complicaciones serias, que creo que las va a tener, los costos de semejante odio que están sembrando, la crueldad, no sé si viste lo que dijo ayer Esper, lo que dice el presidente diariamente, que llega a meterse con personas menores de edad, indefensas y con discapacidades, digamos, todo eso se va a revertir muy fuerte en contra. Entonces ahí es cuando estos traumas políticos creo que retoman un verdadero cauce que hoy son de consecuencias imprevisibles. Digo, porque no con la política se resuelve con la política, no con la justicia ni con la proscripción. Entonces realmente, te lo digo, realmente estoy sinceramente preocupado por las consecuencias que puede llegar a tener esto en poco tiempo más. José Gervasio, te agradezco muchísimo la entrevista, se nos termina el programa. Ha sido muy amable. Ya estaremos muchas gracias y un saludo para todos. Vamos a estar conversando en otro momento también, y sobre todo también por la realidad carcelaria, que es tu especialidad. Cómo no. Gracias. Bueno, te mando un abrazo. Igualmente. Ahí estaba José Gervasio González Hueso conversando sobre estas cuestiones de la vida argentina. Bueno, tenemos el tema de bomberos para el final. Yo diría, para terminar, escuchar el audio donde el presidente de Bomberos, Hugo Fallanás, dice que este será su último periodo en Bomberos. Estuvimos desarrollando lo numérico, cómo justifican la presentación de este balance. También hablaron de los socios. Claro, cuando se hablaba de 11.000 socios era porque estaban todos incluidos los que pagaban las boletas de la luz. Se acuerdan que venía una cuota societaria para bomberos, muchos aceptaban pagarla y ahí tenía un incremento grande de socios. Eso desapareció, entonces ahora se disminuyó a 120 socios en 2023, 109 en 2024, 100 en 2025. Si se desglosa entre los de los protectores y los activos, quedan 35. Fueron 30 a la asamblea, y ahí ve el filtro, la zaranda que se pasa de 11.000 socios a 30, como venimos. Eso lo explicó la abogada Nancy Liotta. Silencio total de la oposición. Yo en esto también quiero ser sincero. Si alguien tira una bombita, tiene que tener el pecho para aguantarla, y tiene que salir a decir lo que piensa y por qué lo dijo. Me parece que el silencio de la oposición, después de generar esta conflictividad en Bomberos, me parece que necesitan de la palabra de la oposición ahora. Es un silencio muy extraño de quienes generaron esto. Yo creo que en eso están equivocándose. Me parece que tienen que explicar por qué dijeron lo que dijeron. Ahora la comisión directiva dijo lo suyo. Se podrá creer o no, pero dijo lo suyo. Y se permitió la pregunta por parte de los periodistas. Escuchamos a Fallanás, dice que se va de Bomberos. Pero acá esto entiendo que no se mancha, porque eso es todo. Entonces la ciudadanía que esté, el día que yo voy a estar un periodo más y no voy a estar más, y se lo digo así de verdad, porque yo sigo siendo Hugo Fallanás, estar en Bomberos. Seré pedante, pero pienso exactamente lo mismo que digo. Los que vengan, lo que pasaron, o sea, es la impronta en esta donde estamos haciendo con este tipo de gestión, es lo que uno puede generar. Tengo una visión en